encontramos en Conciencia, un espacio del territorio. En este momento vamos a hablar sobre la neumonía, cuáles son sus causas y cuáles son las consecuencias que tiene en caso de que el cuadro no sea tratado o diagnosticado a tiempo. Para eso tenemos como invitada a la doctora Susana Ascona. Ella se desempeña en el ámbito público y en el ámbito privado, es médica neumonóloga. Gracias por compartir este espacio de Conciencia, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un momento clave donde empiezan los primeros fríos, los cuadros respiratorios. ¿Cómo hacer para detectar un cuadro de neumonía y cuán grave puede ser para una persona que no es diagnosticada a tiempo? Sí, bueno, la neumonía es una infección pulmonar que se manifiesta como una inflamación, o sea, como toda infección, los gérmenes más comunes son los virus, bacterias, y puede tener varias evoluciones, o pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser graves, y de eso va a depender mucho la condición del huésped, o sea, del paciente. Vamos a tener pacientes con más riesgos a tener neumonías graves, como por ejemplo los pacientes ancianos, los niños. Va a tener mucho que ver algunas enfermedades, comorbilidades como las diabetes o el EPOC, el asma, algún tipo de inmunodeficiencia, alguna enfermedad oncológica que baja las defensas, y esto suele ser un riesgo, ¿no? Y va a depender de la agresividad del germen y, por supuesto, del terreno del paciente. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que está desarrollando un cuadro y en qué momento uno como paciente dice, amerita una ecografía, amerita una placa? Los síntomas más frecuentes de una neumonía son tos, dolor torácico, fiebre. Fiebre generalmente marca la presencia de una infección, pero hay veces que los pacientes no pueden tener fiebre los primeros días, o son pacientes, la mayoría de veces ancianos, que se pueden manifestar como, por ejemplo, están como decaídos, asténicos, y con un cuadro incluso de síntomas respiratorios altos, y eso puede ser ya una sospecha para el médico de investigar un proceso más importante como una neumonía, porque la mayoría de las veces podría comenzar como un cuadro viral, una gripe, un resfrío común, y avanzar y complicarse en una neumonía. ¿La neumonía puede derivar en que la persona esté en terapia intensiva o incluso puede causar la muerte de la gente? Sí, es más, la neumonía es una de las causas más frecuentes de muerte por infección, tanto en niños como en adultos mayores. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, de hacer una detección temprana para que justamente haciendo todo el tratamiento podamos evitar incluso llegar a terapia o incluso hasta la muerte. Pero como les dije, va a depender mucho el huésped, o sea, el paciente y sus comorbilidades. Usted trabaja actualmente en el Hospital Madariaga, está a cargo del servicio que trata ese tipo de casos de pacientes, ¿no? ¿Cómo en esta época del año, cómo ve y cómo lo compara respecto a años anteriores? Bueno, venimos de una pandemia que, si bien han descendido los casos, seguimos en pandemia. Sí, yo estoy a cargo del servicio de neumonología. Nosotros lo que hacemos es, vemos los pacientes con patología respiratoria y los vemos generalmente luego del alta. O sea, los pacientes que requieren internación ya van a otro servicio, que sería ya medicina interna, o sea, están en internación clínica o incluso en terapia, pero una vez dado de alta, generalmente tiene un control con neumonología, y lo que nosotros hacemos es el seguimiento, es la detección muchas veces de algún tipo de patología previa que tenía, por algo llegó a una neumonía, y generalmente hacemos todo lo que es seguimiento. En el caso de haber tenido con la situación de la pandemia, lo que hemos visto y lo que hacemos es el seguimiento post-COVID de estos pacientes, más en los que han tenido una internación prolongada o estuvieron en terapia, y acá el servicio, o sea, neumonología, se ocupa del seguimiento, de la valoración funcional e incluso de la detección de las secuelas. ¿Cuántos pacientes actualmente, si tiene una estimación, están en ese proceso de seguimiento?
Y tenemos, yo no te puedo dar un número en este momento, pero nosotros por semana estamos viendo 10, mínimo 10 pacientes por semana en los consultorios, o sea, en general, y va a depender mucho también si el paciente salió de alta y no se sintió bien, no viene inmediatamente. Claro. Nosotros, cuando los pacientes están siendo de alta, los vemos y ya le damos un turno generalmente a esos pacientes de riesgo. Se le da el alta con el turno en neumo en unas o 2 semanas y ahí ya hacemos todo el tipo de seguimiento, ¿no? Los pacientes que han tenido una buena evolución o incluso pacientes que hemos visto en ambulatorio y que tuvieron diagnóstico, por ejemplo, COVID, en este caso, son pacientes que seguimos manejando en ambulatorio, pero hacemos mucho hincapié en el paciente crítico, en el paciente que requirió internación y al que le seguimos de cerca justamente por las probables secuelas. Todavía no sabemos bien si las secuelas van a quedar permanentes o no. Sí, lo que vemos es que puede haber una secuela, que es la enfermedad intersticial, que se denomina, y que hay que hacer seguimiento 1 o 2 años o más. Vamos a ir viendo eso con el tiempo también. Esa secuela de la que usted habla, esa enfermedad, es consecuencia directa de aquellos que hayan tenido COVID y hayan estado internados durante un tiempo prolongado. Lo que hicieron una neumonía grave, y que después de la neumonía grave no curaron totalmente y quedaron a veces cicatrices o fibrosis. A eso es lo que nosotros hacemos un seguimiento de cerca, vamos a decir, con evaluación funcional y en las evaluaciones con test de marcha y todo para ver cómo va a quedar el paciente. Y todo va a depender, no se trabaja solo, se trabaja en forma multidisciplinaria, con clínica médica, con infectología, kinesiólogos, me imagino. Y por supuesto, el kinesiólogo que de entrada comienza a trabajar con el paciente que requirió internación y después también se lo sigue a los pacientes si requieren en lo que es la rehabilitación. ¿Cuánto tiempo? Bueno, usted dice aproximadamente 2 años que el paciente podría tener esta enfermedad o estaría en seguimiento. Nosotros tendríamos que seguir a estos pacientes como mínimo 2 años, a los pacientes graves, no todos, o sea, los pacientes graves que estuvieron internados, que estuvieron intubados, que salieron con oxígeno, como mínimo hay que seguirlo de cerca durante 2 años. Quizás los primeros meses, cada 3 meses, cada 6 meses, con evaluación funcional, pero los primeros 2 años van a ser definitivos en esto. Todavía no pasaron, o sea, pasaron sí los primeros 2 años de la primera ola, más o menos, o menos incluso, o sea que todavía nos queda un tiempo de seguimiento. ¿Hay algún denominador común en estos pacientes críticos que ameritan seguimiento, ya sea la edad, la comorbilidad? Y son los pacientes que han requerido la internación en terapia, que son los más, que fueron las comorbilidades, fueron la diabetes, también la edad, también los pacientes con obesidad, hemos visto mucho los pacientes con obesidad, algunos pacientes amáticos, algunos pacientes EPOC, que ya tenían una disminución de su capacidad funcional, y en estos pacientes el COVID justamente los dejó con más secuelas o con más dependencia de oxígeno. Pero es como que estamos viendo sobre la marcha cómo va yendo, o sea, es como que no todos los pacientes se comportan de la misma manera, va a depender mucho de toda su condición también genética, o sea, y otros factores también, el cuidado, tiene mucho que ver también la alimentación, las situaciones en sí general, o sea, de salud. Hablando de los cuidados, ¿no? ¿Qué cuidados o qué manera de prevenir tiene un paciente que ha pasado por un cuadro de neumonía grave? Y en ese sentido, ¿cuán importante es la vacuna antigripal? Sí, bueno, es fundamental la vacuna antigripal en todos los pacientes que está indicado, que serían los mayores de 60 años, los personal de salud y las personas menores de 60 años con algún tipo de comorbilidad, ya sea alergia, asma, EPOC, diabetes, deberían ser vacunados. En este momento la vacunación ya está expandida a todos, ¿sí?
justamente porque la influenza está haciendo, es lo que está causando ahora neumonía, ¿sí? Y que algunos están requiriendo internación. La vacunación es fundamental para todos los pacientes, ¿sí? Y más los que han tenido ya una internación por un proceso de neumonía, por justamente la prevención, ¿sí? La vacuna antineumocócica, que también está indicada, que es justamente previene a la neumonía para neumococo, y que se debe hacer, son 2 dosis. Se hace una, que es la Prevenar o la Neumo 13, a los meses se puede hacer la segunda, que es la Neumo 23, y después cada 5 años la Neumo 23. Aclaro que la Neumo 23, que es la neumonía, no se hace todos los años, tiene sus indicaciones y son 2 dosis, y eso hay que tener nomás un monitoreo. Pero lo ideal sería que todos los pacientes, más los que han sufrido un estado de COVID grave o que tuvieron un COVID, que hagan la vacunación correcta para prevenir de otras enfermedades. Esta vacuna contra la neumonía, la Neumo 23, sí, puede ser. ¿Para qué grupo está indicado, más allá de los pacientes que hayan atravesado un COVID grave? Está indicado en todos los mayores de 60 años, en los menores y a los menores de 60 que tienen asma, EPOC, diabetes, hipertensión, algún tipo también de inmunosupresión, pacientes renales, pacientes que están con quimioterapia, pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos, o sea, hay muchas. ¿Y para los niños, doctora, está indicada también? Está en calendario obligatorio de vacunación, la Prevenar, en todos los niños de 2 años. O sea, nosotros los adultos no recibimos esa vacuna, porque eso estaba en calendario hace unos años obligatorio. O sea, todos los niños reciben la Prevenar. Por eso que los adultos deben colocarse. Perfecto. Lo último, doctora, ¿qué le diría a los pacientes que tienen alguna afección respiratoria y que son fumadores? Bueno, primero, que dejen de fumar, porque justamente es un factor de riesgo muy importante es un factor de riesgo a enfermedades, es un factor de riesgo a enfermedad y a predisposición a infecciones. Y lo importante es la vacunación, vacunarse, y le digo a los pacientes en general que no tengan miedo a la vacunación, porque muchos no quieren vacunarse por el efecto que puede hacer la vacuna en el día, levantar un poco de fiebre o sentirse, pero es el efecto de la vacunación, o sea, el efecto que es que la vacuna está dando respuesta en el organismo, está reaccionando el organismo a la vacuna, y que está creando las defensas. O sea, hay que soportar los síntomas, sí, que van a ser pequeños, para leves, prevenir algo peor. Para prevenir algo como una neumonía grave que lo puede llevar a terapia, porque es lo que hace la vacunación. La vacunación no previene la enfermedad, la vacunación previene los eventos graves. Doctora, muy clara, muy amable por haber asistido a esta cita de conciencia. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros la doctora Susana Ascona, neumonóloga del Hospital Ramón Madariaga de Posadas, hablando de la neumonía, sus causas y sus consecuencias.